Surgimiento del materialismo histórico. Para entender mejor el materialismo histórico, se debe saber cómo surgió, cuáles fueron sus inicios, quién dio la concepción de tal término. Como sabemos, el materialismo histórico premarxista era inconsecuente y limitado. No sabía aplicar los principios del materialismo filosófico a la cognición de la vida social y de la historia, y sustentaba en este terreno concepciones idealistas. En el desenvolvimiento del pensamiento científico corresponde a Marx y Engels el grandioso mérito de haber edificado el materialismo hasta su cima, es decir, de haberlo extendido a la cognición de la sociedad. Gracias a ellos, la concepción materialista del mundo se hizo por primera vez multilateral, consecuente y eficaz hasta el fin. El materialismo histórico pudo surgir únicamente a partir de determinadas premisas sociales y teóricas. Su aparición fue preparada por el desarrollo regular del pensamiento sociopolítico y filosófico avanzado. Al mismo tiempo, la posibilidad de conocer leyes de la vida social estuvo determinada también por las condiciones sociales. Las premisas sociales que facilitaron el surgimiento del materialismo histórico son el aceleramiento del desarrollo social, rápida sucesión de los acontecimientos a partir de la Revolución Inglesa y sobre todo de la Revolución Francesa burguesa de 1789 a 1794, la exasperación extrema de las contradicciones y los choques de clase, y entrada de la clase obrera en el centro de la historia. Cuando la historia avanzaba con extrema lentitud, como ocurrió en la época del feudalismo, resultaba difícil determinar las leyes del desarrollo progresivo de la sociedad y comprender la sucesión de unas formaciones sociales por otras. En aquellos tiempos era fácil que arraigara la concepción metafísica. Los tempestuosos acontecimientos de fines del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX mostraron que la sociedad no era en modo alguno muy firme, sino un original organismo social vivo, sujeto a cambios y subordinado en su existencia y desenvolvimiento a unas leyes objetivas, independientes de la voluntad y la conciencia de los hombres. A esa conclusión llegó Hegel en su filosofía de la historia. Pese al idealismo y al misticismo, Hegel intentó enfocar la historia universal desde el punto de vista de la necesidad interna de su desarrollo. Expuso conjeturas geniales acerca de las leyes más generales que rigen el desenvolvimiento social y sobre la correlación de la libertad y la necesidad en la vida de la sociedad, dejando para la posterioridad la dialéctica, que es la doctrina más compleja y profunda del desarrollo de la realidad objetiva en su forma más diversa. El conocimiento de esas leyes objetivas a las que está sujeto el movimiento de la sociedad fue preparado asimismo por las doctrinas de los economistas burgueses William Petty, Adam Smith y David Ricardo, por sus concepciones del trabajo como fuente de la riqueza y por su aportación a la teoría del valor del trabajo. Los economistas ingleses, dijo Marx, proporcionaron la anatomía económica de las clases. Aunque consideraban que las bases de existencia de las tres grandes clases de la sociedad burguesa, los propietarios agrarios, la burguesía y el proletariado, radicaban en las distintas fuentes de distribución y no en el modo de producción. Sus opiniones representaron un importante paso adelante en el progreso del pensamiento social. En la preparación del materialismo histórico tuvo gran importancia el descubrimiento del papel de la lucha de clases como fuerza motriz de la revolución en la Edad Moderna. Este descubrimiento fue hecho por Augustin Thierry, Francisco Mignet y Francisco Guizot, historiadores franceses de la época de la Resurrección, y ya antes por Henry de Saint-Simon, el gran socialista utópico francés.
que junto con otros pensadores de esta escuela, como Robert Owen y Charles Fourier, observaban que la miseria de la población heredada de la sociedad feudal se extendía y profundizaba, por lo que criticaban severamente la sociedad capitalista y pensaban metafísicamente con una sociedad mejor, porque el socialismo utópico no podía señalar una salida real. No sabía explicar la naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, ni emprender la creación de una nueva sociedad, ya que se consideraban que se podía convencer a la burguesía de la inmoralidad que significaba la explotación de los trabajadores asalariados. Los afiliados del materialismo premarxista hicieron también cierto aporte a la preparación de la ciencia que trata de la sociedad en general, un punto de vista idealista. No obstante, algunos de ellos hicieron conjeturas geniales, como el Besio, materialista francés del siglo XVIII, destacó la importancia del medio ambiente y de las circunstancias en la formación de la opinión social y de las costumbres de los hombres. Las malas costumbres, dijo, son resultados de las malas circunstancias. Y de ahí sacó la conclusión de que para cambiar las malas circunstancias era preciso modificar las circunstancias, pero no pudo explicar científicamente cómo hacerlo. A su parecer, el cambio de las condiciones sociales debía ser fruto de una legislación nueva, más perfecta, que solo podría promulgar un gobernante genial. En este terreno sustentaba posiciones idealistas. En el surgimiento del materialismo histórico, ejercieron asimismo cierta influencia los éxitos de las ciencias naturales. A fines del siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX, se intensificaron los esfuerzos por crear la sociología como una ciencia social rigurosa del mismo tipo que las ciencias naturales, como la mecánica, la física, química o la biología. Fueron intentos erróneos por cuanto se enfocaba la sociedad con un criterio naturalista, sin tomar en consideración su especificidad como organismo social que se atiende a leyes de desarrollo especiales propias solo de él. La obra de elaborar una teoría científica de la sociedad la efectuaron por primera vez Carlos Marx y Federico Engels. Ambos crearon el materialismo histórico, haciendo extensivos a la concepción de la sociedad, el materialismo filosófico y la dialéctica, reelaborada con un criterio materialista y aplicándolos a la actividad práctica revolucionaria de la clase obrera. Lenin dijo, al mostrar el irrompible nexo interno existente entre el materialismo histórico y el materialismo filosófico general, Marx profundizó y desarrolló el materialismo filosófico, lo llevó a su término e hizo excesivo su conocimiento de la naturaleza al conocimiento de la sociedad humana. El materialismo histórico de Marx es una conquista formidable del pensamiento científico. Al caos y a la arbitrariedad que hasta entonces imperaban en las concepciones relativas a la historia y a la política, sucedió una teoría científica asombrosamente completa y armónica, que muestra cómo de un tipo de vida social se desarrolla, y en virtud del crecimiento de las fuerzas productivas, otro más alto. Las leyes más generales descubiertas por el materialismo dialéctico actúan en la sociedad, pero lo hacen en una forma singular específica. Por eso, para revelar las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad humana, no basta con conocer los principios generales del materialismo filosófico y las leyes de la dialéctica. Hace falta, además, estudiar las formas especiales de su acción. Únicamente en la sociedad, y además con una estructura antagónica, la ley de la unidad y la lucha de los contrarios rige como lucha de clases, y qué gran variedad de formas, tipos y tendencias tiene esta lucha en las distintas épocas históricas. El método dialéctico aplicado a la sociedad y el método del materialismo histórico son en esencia conceptos idénticos. El método dialéctico se concreta al ser aplicado a la sociedad. Esto significa que, como complemento a las categorías filosóficas generales, se conciben otras puramente sociológicas.
formación socioeconómica, fuerzas productivas y relaciones de producción, modo de producción, base y superestructura, clases sociales, naciones, entre otras. En estas categorías se resumen las más importantes leyes del ser social y del conocimiento sociohistórico y además las leyes del desarrollo de la sociedad humana. Marx y Engels formularon los postulados fundamentales del materialismo histórico en los años 40 del siglo XIX en obras tan importantes como Manuscritos económico-filosóficos de 1844, La Sagrada Familia, La ideología alemana y especialmente en formas más maduras, La miseria de la filosofía y en el Manifiesto del Partido Comunista. Al principio, la nueva concepción de la historia y del desenvolvimiento social no era más que una hipótesis, un método, pero una hipótesis y un método que ellos crearon. Por primera vez, dio la posibilidad de un enfoque rigurosamente científico de la historia. Como decía Lenin, Marx y Engels fueron los primeros que transformaron la sociología en una ciencia, ya que dieron la posibilidad de comprobar la reiteración de la justedad en el desarrollo de las relaciones sociales, sintetizar los regímenes de distintos países en el concepto de formación socioeconómica y descubrir lo general que los une, y a la vez las diferencias inherentes a dichos países en virtud de las condiciones específicas de su evolución. En los años 50 del siglo XIX, Marx emprendió un grandioso estudio de una formación socioeconómica tan compleja como es el capitalismo. En su obra El Capital mostró esta formación socioeconómica en su surgimiento, movimiento y desarrollo. Descubrió cómo se desenvuelven dentro de ella las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y entre las clases sociales. Se reveló cómo aparecen sobre la base de las relaciones de producción de bienes materiales la correspondiente superestructura política y determinadas ideas, costumbres y relaciones en la vida cotidiana y en la familia. Con la creación del Capital, el materialismo histórico pasó a ser una teoría sociológica científica argumentada. Marx y Engels no aplicaron a su teoría el término de sociología, porque entonces lo usaban diversas doctrinas positivistas idealistas que no tenían nada en común con la verdadera ciencia de la sociedad. Pero en realidad la doctrina creada por ellos era y es la única teoría sociológica científica digna de este nombre, pues solo ella permite conocer las auténticas leyes y fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad. De la misma manera, Marx ha puesto fin a la concepción de la sociedad como un agregado mecánico de individuos que admite toda clase de cambios por voluntad de los jefes, agregado que surge y se modifica casualmente y ha dado por primera vez a la sociología una base científica al formular el concepto de la formación socioeconómica como una sociedad concreta e histórica, en cuya base se encuentra un conjunto de determinadas relaciones de producción esenciales que contribuyen su base económica al averiguar que el desarrollo de estas formaciones constituye un proceso histórico natural. Todos estos eventos y sucesos que Marx y Engels tuvieron que pasar a lo largo de su historia para la creación o más bien la concepción y determinación del materialismo histórico fueron las bases que construyeron lo que hoy conocemos como este término.